Bienvenidos, esto es Lógica Simple. Hacernos conscientes de la conciencia absoluta unificada en la supraconsciencia es caer en cuenta que el presente se puede dilatar a lo eterno. Buena vida tengan en el tiempo que se encuentren y pues aquí estoy tratando de abordar temas sumamente complejos de una manera entendible. Esto es una simple analogía que ha surgido de diversas fuentes y de la propia experiencia e intuición, con el fin de compartir ciertas conjeturas y sensaciones. Y bueno, creo que es el momento de hablar de la conciencia solo con C. Y si quiero atreverme a hablar de esto es muy complejo, ya que esto no se puede racionalizar. Es algo que se tiene que vivenciar, es decir, todo lo que se va a compartir no se tiene que entender. Se tiene que percibir, intuir o incluso sentir si están en disposición de hacerlo, ya que la conciencia es el estado más elevado del ser. ¿Y qué es el ser? El ser lo puede ser todo y nada, y de hecho lo es. En la antigüedad, cuando se empezó a cuestionar la existencia, se llegó que lo más importante son los 4 elementos, según Empédocles. Y entonces llega Sócrates a hacer un parteaguas en la filosofía para decir que lo más importante en la existencia es el ser. En mi simple comprensión del ser, el ser está expresado en todos los múltiples seres que abarca toda la existencia, ya que hay desde los diminutos seres microscópicos, seres minerales, seres vegetales, seres animales, seres cognitivos y hasta seres inorgánicos que son pura conciencia y energía. Pero también hay un ser planetario, seres galácticos y un solo ser universal, que se extiende en un tiempo y espacio infinito. Es decir, hacernos conscientes de esta totalidad nos ayudará a conectar con la conciencia. También situarnos en la conciencia plena nos conecta con dicha totalidad. Pero dirán, ¿qué es eso de la conciencia plena? En pocas palabras, es mantenernos en el aquí y el ahora. Es ocupar el pleno que es el presente con el fin de la contemplación de la existencia, sin que interfieran los conceptos, solamente existir. Concentrarnos en la respiración, dejar ir los pensamientos y solo ser en el no hacer, como dicen los toltecas. Parar el diálogo interno conlleva dejar a un lado el pasado, que eso nos provoca añoranzas y por ende tristezas. También el pasado refuerza al ego, siendo que cree que son todas las vivencias que refuerzan su existencia, por experiencias que ya no están, ya se fueron. Entonces, ¿por qué poner nuestra atención en cosas inexistentes? Y de igual forma, centrarnos en el futuro promueve el estrés debido a que estamos centrados en suposiciones de lo que pudiera pasar. Y muchas veces, si nos preocupamos, es porque planteamos el peor escenario que imaginamos. Y que en la mayoría de las veces nunca pasa así. Pero ya invertimos una cantidad de energía del pensamiento para preocuparnos por cosas que tampoco existen. Que el ego promueve estos escenarios para asegurar su supervivencia. Entonces nos la pasamos en tiempos y vivencias que no existen. Nos olvidamos de lo que sí tenemos, el presente. Incluso hay una parte de la película de Kung Fu Panda que hay una enseñanza que es donde su maestro le dice: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Es decir, es un pleno donde podemos construir lo que sea en lo que estemos enfocados, incluso la paz interior. Sé que es complejo meditar, pero como todo es práctica, práctica y práctica. En lo personal, la primera recomendación que me sirvió fue la de Brian Tracy, que dice que para frenar el diálogo interno es funcional pensar solamente en uno, así todo el tiempo. Claro que la intención es ser uno con el todo,
Hay otra de los lamas que dice que observes los pensamientos sin juicio solo como espectador, que mira desde fuera, es decir, no identificarse con la mente, conectar con la conciencia, solo observa para dejarlos ir y mirar hacia adentro. Jacobo Greenberg lo describe como poner una pantalla negra sin límites infinita enfrente de nosotros y cuando aparezca un pensamiento, proyectarlo ahí como imagen y el pensamiento al sentirse observado se difumina y se disuelve en esa nada oscura. También la de Don Juan Matus que le dice a Carlos Castaneda que mire fuerte o intensamente hacia afuera. Eso sí, mirar intenso pero sin enfocar, con el fin de vaciar la mente y hacer una integración. Incluso creo que todos nos ha pasado alguna vez que de repente estamos con la mirada perdida y nos dicen, ¿qué tienes? ¿En qué piensas? Y nosotros contestamos la verdad. Nada, no pensaba en nada, solo estaba con la mente en blanco. Justamente en ese espacio vacío se tienen que situar en las meditaciones. Solo ser una vida que se experimenta en la existencia, sin juicios o raciocinios. Hacer presente el testigo silencioso. Incluso la de los ojos abiertos se puede aplicar en todos lados, caminando entre mucha gente y las voces y los ruidos se unificarán en una sola vibración. Llegará a un umbral donde la mente llega a solo ser un testigo sin juzgar o pensar. Simplemente eres en el ser. En fin, lo ideal es estar en un lugar tranquilo y poder estar en paz para estar cómodo y poder concentrarte en tu meditación. Una vez que solo eres existencia y sientes tu respiración como es una con el todo, ese estado de relajación energiza a tu sangre con oxígeno y puedes sentir el flujo de sangre como le está dando vuelta toda esa energía a todo tu cuerpo y se puede sentir que te meces en la totalidad o una levitación de tu conciencia. Se puede sentir la energía del toroide, como es una autogestión de energía en una implosión y exhalación en un reflejo del gran aliento universal. En el budismo se le ha llamado a esto el nirvana. Alcanzar este estado de conciencia es el cese del ruido mental, o como dijera la toltequidad, el mitote del diálogo interno. Frenar los conceptos erróneos que son puntos de vista u opiniones, es dejar de identificarnos con la mente, ya que la mente es el instrumento que nos llevará a estos estados acrecentados de conciencia. O si no se controla, seremos esclavos de ella, o sea, ella nos usará a nosotros con el fin de reafirmar su separatividad en el ego. Dejar de mirar hacia afuera, o sea, dejar de conceptualizar la realidad con falsos juicios y empezar a mirar hacia adentro, en ese espacio infinito que tenemos todos dentro, para solo contemplar en la completa quietud mental plena. Se puede resumir como la libertad absoluta de todas las opresiones, ser la vida una. El objetivo final de practicar la meditación es llegar a Samadhi, es decir, la absorción mental en la conciencia, situarte en el estado cero, en donde el espacio eterno se experimenta en tu conciencia, en un silencio donde están todas las respuestas. Es complejo de asimilar, pero voy a atreverme a hacer un ejemplo. Es como cuando usamos las campanitas o cuencos para meditar y de hecho para eso son herramientas para poderte concentrar, que solo es recomendable usarlo en el principio para no ser dependientes de algo externo para poder encontrar ese silencio. Cuando se oye el sonido percibimos cómo se va difuminando y expandiendo para convertirse en silencio. Entonces es como si tu conciencia fuera ese sonido para encontrar esa tranquilidad entre tindeo y tindeo. Ahí en ese espacio vacío se encuentra Samadhi. La proeza es expandir ese pleno vacío por tiempos prolongados hasta percibir lo eterno. Centrarse en ese espacio, no en el sonido. La recomendación, la intención es que su conciencia se expande en ese espacio vacío que es lo que une al todo. Ser uno con el todo es el objetivo final en el camino del guerrero tolteca. Es ser libre.
Como lo dice don Juan Matus, no ser devorado por el águila. Se dice que el águila es la gran conciencia, que devora conciencias para ser absorbidos y disueltos en ella, hasta simplemente perder la conciencia. Pero alcanzar la libertad, al no ser devorado, pasas a ser parte del águila, siendo uno con el águila, consciente en la gran conciencia. El doctor Jacobo Grinberg expone que el estado más puro de la conciencia es la latiz, ya que ésta se encuentra sin distorsiones de procesos cognitivos de la mente o filtros de la conciencia de la realidad. De acuerdo con la mecánica cuántica, el tiempo-espacio tiene una estructura básica de total coherencia y simetría llamada latiz. Lo que la caracteriza es su potencial capacidad informacional de cada uno de sus puntos y también así su natural maleabilidad. En términos simples, es la sustancia prima del universo. Cada punto del universo contiene toda la información de este mismo. Cualquier evento que acontezca se verá reflejado o influirá en cada uno de sus puntos. Esto también está descrito en la teoría de las cuerdas, donde se plantea que las partículas son como cuerdas que al mover una, esta vibración activará todo el tejido del universo. Esto cuadra con lo descrito por Carlos Castaneda en El viaje a Ixtlán. Relata cuando para el mundo, es decir, la imagen holográfica de la materia, y al parar el mundo solo percibe la sopa cuántica de las partículas, las líneas de luz del universo, y estas se encuentran conectadas al ombligo. En fin, volviendo a la conciencia, creo que fue muy osado de mi parte abordar el tema, ya que esto supera lo complejo, siendo que no se puede comprender, si acaso se puede percibir, intuir o incluso recordar. De hecho, si no lo han entendido del todo, están en lo correcto. Una de las maneras que se ha expuesto es en el taoísmo de Lao Tse y su concepto del ser supremo, y el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es lo que no se puede nombrar, la forma sin forma, la Trinidad unificada. Aquí está implícito el principio hermético de la paradoja divina, el devenir de la polaridad unificada en el ser. También en la toltequidad se percibe lo conocido, lo desconocido que se puede llegar a conocer y lo que no se puede conocer. Así estés, lo experimentes y seas en él, no se puede conocer, ya que rebasa la barrera de los conceptos. También le podemos llamar con el término de los Lakota, Huancantanca, es decir, el gran misterio. De hecho, ya hasta en términos científicos actuales, también ya se le llamó un gran misterio a la materia oscura. Es el espacio vacío que rodea a todo y lo unifica. Y de hecho este vacío lo sentimos todos dentro. Y cuando meditamos podemos mirarlo o sentirlo en el interior profundo. Entonces, como dice el Dr. Grinberg, la conciencia es luz, porque podemos ser conscientes de lo que está iluminado, siendo que lo podemos ver. Entonces, al llevar nuestra conciencia a ese espacio oscuro, podemos iluminar o vislumbrar la conciencia del absoluto. Tal vez por eso se le llama alcanzar la iluminación cuando alcanzas esos estados acrecentados de conciencia. De esta manera podemos acceder a la Kasha de los Vedas, la substancia viva primordial, el éter cósmico que contiene la información absoluta del universo, el espacio infinito. Pero para las limitaciones científicas de lo cuantificable o lo totalmente medible, se sale de su paradigma. ¿O cómo podremos medir la eternidad si se encasillan a los sentidos y al raciocinio limitado? Pero sí se puede experimentar y verificar con el ordenador biológico que tenemos toda la gente, que es un receptor emisor de la conciencia. Situarnos en el ahora es caer en cuenta que el presente se puede dilatar a lo eterno. En ese espacio vacío que se extiende infinitamente, hacernos conscientes de la conciencia absoluta unificada en la supraconciencia. Es decir, ya no hay dualidad, ni bien ni mal, ni tú y el árbol, o tú y Dios. Eres en todo, simplemente ser en el ser, que tampoco es un ser. Es decir,
Compréndase en la proposición teosófica del logos inmanifestado, la seidad o simplemente aquello. Trascender la cárcel mental de los conceptos para llegar a la libertad eterna en el soy. No en el yo soy, eso es redundante, simplemente soy. Y repito, todo es totalmente verificable haciéndolo vivencial en conciencia propia. En fin, esto solo es una sugerencia. Haz lo que quieras, siempre lo has hecho.